Bueno, aquí como vamos a complementar esto con el ejercicio final, entonces yo creo que vamos a tener más interacción en pocos minutos. Sobre los problemas del sector de salud hemos sido bastante reiterativos, hemos conversado mucho, tanto en las exposiciones teóricas como en las partes prácticas se ha visto estos problemas, pero yo creo que si hablamos de estrategia, tenemos que enfocarnos hacia cuál es el problema y cuál es la solución que queremos encontrar, ¿verdad? Entonces, los problemas que en definitiva deben ser tratados, y aquí me estoy refiriendo a recomendaciones de OMS, ¿verdad? Son el tema de regulación en primer lugar, normas y reglamentaciones. ¿Por qué razón? Porque a veces tenemos problemas de pobre reglamentación y en otras ocasiones de sobreregulación, ¿verdad? Entonces nunca hay un punto, digamos, adecuado, o hay que tratar de encontrarlo, ¿verdad? Donde falta, pues obviamente complementar esa regulación, y en donde existe demasiada regulación, que a veces pues ya llega a ser, digamos, paralizante, o inclusive el riesgo de contradictoria, ¿no es cierto? Pues hay que tratar de hacer una tarea de limpieza, ¿verdad? Las estructuras, esto que también hemos sido reiterativos, ¿no es cierto? Aquí no estamos hablando de un problema de salud, no estamos hablando de un problema de adquisiciones, no estamos hablando de un problema de la cadena de abastecimiento, de distribución, estamos hablando de todo un conjunto, ¿no es cierto?, que involucra inclusive, sobre todo hay que pensar en ellos, a los pacientes, ¿no?, que son el fin último de todo de todo lo que estamos conversando, ¿verdad? Entonces, las estructuras institucionales, ¿verdad?, organizativas, pues a veces son débiles, insuficientes, o no cumplen adecuadamente su función, o tienen funciones pues que se yuxtaponen. El tema del personal, escasa experiencia para responder a las situaciones de mercado. Todo esto que hemos venido hablando, la profesionalización, ¿verdad? Y creo que dentro de la profesionalización hay una especialización en estas materias, ¿verdad? Porque, como hemos visto, son bastante particulares, tienen un contenido muy propio, ¿no es cierto?, el del sector de la salud. El tema de políticas también, política en materia de adquisiciones de salud, la financiación, el desembolso de la mano de la financiación. Fíjense ustedes que aquí la OMS, yo como parte del BID y Mariana y Javier, en fin, estamos aquí pues tocados con esto, ¿no? La OMS dice organismos donantes con normas incompatibles en materia de adquisiciones. Ahí nos pegaron, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, muchas veces nosotros como organismos financistas apoyamos programas de salud, ¿verdad? No tenemos una normativa específica para el sector salud en materia de adquisiciones, sino que tenemos unas políticas generales y obligamos a que los ejecutores con el préstamo utilicen esa política que es general, que responde a unas necesidades de construcción, unas necesidades de abastecimiento de otros bienes, pero no de medicamentos, sino de equipamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en las políticas, todo lo que habíamos hablado de los mecanismos de innovación, pues no está adecuadamente desarrollado, ¿no? Entonces, aquí también hay que echar la mirada hacia adentro, ¿no es cierto?, porque nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud, los organismos financistas, que muchas veces son muy importantes en el tema financiamiento, deberían también hacer un esfuerzo por adecuar, modernizar, adaptar su normativa a estas necesidades. Igualmente el tema de fragmentación de los medicamentos a nivel provincial o de municipio, la información, la data, ¿verdad?, para hacer análisis del mercado, y la falta de personal capacitado en materia de adquisiciones. Entonces, fíjense ustedes, son 8 puntos que la Organización Mundial de la Salud los resume. Volvemos desde la primera charla hasta esta última, todos estos han sido reiterativos, ¿verdad? Yo creo que estos son los problemas a los que hay que enfrentar y hay que buscar precisamente estrategias para eso, ¿sí? Y obviamente para eso vamos a tener el ejercicio, ¿verdad? Bueno,
hay que empezar por definir políticas, ¿verdad? Y para la OMS, pues una política farmacéutica es un compromiso con un objetivo y una guía de acción, ¿verdad? Debe priorizar las metas, los medios a mediano y a largo plazo que establece el gobierno para el sector farmacéutico y debe identificar estrategias para alcanzarlas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que conforma precisamente una política. Objetivos, metas, que si no, no podemos medir, las metas son para medir, ¿verdad? Los objetivos son el que quiero alcanzar, la meta mide, y obviamente priorizar las acciones que tengo que realizar, una serie de actividades, ¿verdad?, que debo seguir para alcanzar esos objetivos. Bueno, el gasto farmacéutico es muy elevado, como ya se ha comentado inclusive desde la inauguración. Yo creo que estos temas son reiterativos. Los hemos hablado. Fíjense ustedes, aquí existen estos organismos, la Organización Mundial de Salud, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas y el Banco Mundial han publicado un documento interorganismos con 12 principios prácticos para efectuar buenas adquisiciones de productos farmacéuticos, ¿verdad? Y esos son a lo que nos vamos a referir precisamente inmediatamente. Es un trabajo digamos, de organismos, de varios organismos, que tienen competencia y tienen, digamos, conocimiento al respecto, experticia, que pues han elevado estas 12 principios para las buenas adquisiciones. Y se basan en 4 objetivos estratégicos, ¿verdad? Precisamente para definir una estrategia, pues debemos señalar estos objetivos. En primer lugar, dice, adquirir la cantidad adecuada de medicamentos más eficaces en relación al costo. Aquí hay varios elementos, todos estos que ya los hemos hablado. Cantidad adecuada, planificación, programación, establecimiento del cuadro de medicamentos esenciales. Medicamentos eficaces, aquí entra todo el tema de control, registro, calidad, ¿verdad? Y el tema del costo, claro, más eficaces en relación al costo. En definitiva, no está esto orientado a que necesariamente debemos comprar el más barato, ¿no?, sino el más costo eficiente, es decir, algo que garantice efectivamente la salud, combinándolo pues con un costo adecuado, ¿verdad? El tema de seleccionar a proveedores fiables de productos de alta calidad, este es otro de los objetivos de la estrategia, ¿verdad? Asegurar una entrega puntual. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para asegurar la entrega puntual? ¿No es cierto? Habíamos comentado también que a veces las sanciones que tienen los contratos no son suficientes, es decir, la multa a lo mejor no es fuerte. Pero, ¿qué otros mecanismos podemos entonces establecer aparte de sanciones? A lo mejor podemos, si es que la legislación nos permite, subir a una sanción muy drástica, ¿no es cierto? O a lo mejor la sanción puede ser, yo le inhabilito al proveedor por incumplido, por un tiempo. ¿Será una buena medida esa? ¿O me estoy haciendo más daño yo mismo con esa sanción? Adelante, Ronald. Es que, por ejemplo, nosotros en Nicaragua lo que estamos haciendo para asegurar la entrega puntual, que es un problema actualmente, se paga conforme a la entrega. Entonces, todos los proveedores eso lo agarran de manera, o sea, están motivados, se sienten incentivados de que, ok, como me van a pagar de manera inmediata, ya voy a entregar el producto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos fomentando ahora y lo estamos metiendo en los pliegos de base incluso, de que se paga conforme entrega y lo están agarrando como una buena medida para vivir un nuevo hábito de comportamiento para ellos también, porque no existía de esa manera en Nicaragua. Perfecto. Es una buena medida. Ahora, claro, yo entiendo que esa medida necesita un buen comportamiento del comprador. Claro. Si el comprador no tiene un adecuado comportamiento, es decir, no programa bien, o tiene problemas financieros y entonces no puede pedir todo porque tiene recortado su presupuesto. No, aparte que hay que evaluar también el costo-beneficio. Digo, a lo mejor al proveedor le conviene no entregar, por total no le importa que
si acá yo no voy a entregar, pagame. Hay que ver en qué redunda. La metodología es la siguiente. Entonces, ahora cuando se emite una orden de compra, lo primero que se hace es se solicita una disponibilidad presupuestaria. Entonces, hay presupuesto para determinada compra. Entonces, el PMSAF, que es un órgano nacional en Nicaragua, autoriza, sí, hay presupuesto. Entonces, de esa manera ya se garantiza que se puede pagar en tiempo y forma. Antes de emitir la orden de compra a un proveedor, pues. Entonces. Okay. Bueno, entonces este es el tema de la entrega puntual, que tiene que ver con muchas aristas, ¿verdad? Comportamiento del proveedor y comportamiento del comprador. Y el menor costo total posible. Fíjense ustedes que cuando hablamos de costo, no estamos hablando de precio, ¿no? Costo es todo lo que la operación entera, cuánto nos cuesta, no solamente cuánto estoy pagando como un precio, ¿verdad? Entonces, lograr el menor costo total incluye la operatividad, ¿verdad? Entonces, ahí viene la estrategia. ¿Qué hago? ¿Descentralizo o no descentralizo la operación? ¿Me encargo o no me encargo de la distribución? Todos esos temas hay que pensar en relación a cuál es el menor costo total posible, ¿verdad? Yo les comentaba en el caso de la experiencia del Ecuador que se redujo costos, obviamente es una estimación matemática que a lo mejor se podrá revisar, ¿no es cierto? Pero la reducción de costos se dio precisamente no tanto en el precio que se consiguió, bueno, fueron unos precios realmente buenos, pero también en el tema posterior, en los pedidos, ¿verdad? En la administración, ¿verdad? En la logística. Esos costos que eliminar bodegueros, de eliminar riesgos de pérdidas, de eliminar tantos temas que hay ahí de costeo, pues a lo mejor hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Entonces, un poquito con lo que decía Javier, a veces nosotros nos enfocamos en el tema licitación puramente, pero tenemos que completar hasta que el medicamento es consumido, ¿no? Todo eso debería ser parte de los objetivos que hay que cubrir cuando hablamos del menor costo total posible, ¿ok? Bueno, entonces bajo estos 4 objetivos estratégicos es que habría que pensar, ¿no es cierto?, cómo organizamos nuestras compras en el sector salud, ¿verdad? Y entonces, respecto a la cantidad adecuada de los medicamentos, pues ahí las recomendaciones son elaborar la lista de medicamentos esenciales para que solamente se adquieran los medicamentos más eficaces con relación a los costos. La lista de medicamentos que ya hemos hablado, esto es la recomendación para no perder el tiempo y no perder recursos y no ser ineficientes comprando cosas que a lo mejor no son esenciales para la salud, de acuerdo pues al perfil epidemiológico del país o de la región. La estimación precisa de cantidad de medicamentos para asegurar el acceso continuo a los productos. Todo esto es lo que yo les comenté en la experiencia anterior. O sea, cuando no hay una estimación precisa, sobre todo, bueno, precisión en materia de salud, yo creo que no puede haber, pero al menos, digamos, algo técnico que se asemeje a la realidad de la necesidad, pues hay que procurar, ¿no? Porque si no es caótico y generalmente va a perder el proveedor, pero generalmente el proveedor no pierde nunca, ¿no? Entonces él le va a trasladar todos esos costos al gobierno a la final. Y el que pierde sí, definitivamente es el paciente, es decir, el ciudadano sí va a perder. En cuanto a los proveedores fiables, que era el segundo objetivo estratégico, programas de garantía de calidad que abarquen la vigilancia y la realización de pruebas, todos los temas de vigilancia que hemos hablado también, previos, registros, en fin, revisiones ex post por lotes. Y además, ¿qué hacemos cuando encontramos deficiencias? ¿Cierto? Hay que tener toda una regulación al respecto. ¿Qué pasa con ese proveedor? ¿Qué pasa con esos medicamentos? ¿Qué pasa cuando hubo daño a la salud? A veces puede llegar esto a ser hasta un tema criminal, ¿no? Eventualmente, digamos, afectaciones a la salud pueden ser pues no solamente resultados indemnizatorios, sino hasta motivos de pesquisas ya desde el punto de vista penales. Entonces, bueno, todo eso también amerita tener una estrategia y ver qué regulación hay y si es que hace falta, si es que es suficiente o si hace falta fortalecerla o mejorarla. En cuanto a la entrega puntual, los sistemas de adquisición y distribución deben garantizar la entrega puntual en la cantidad apropiada
Obviamente, dependiendo de la estrategia, si es que es centralizar o si es que es descentralizar, y la distribución a los centros que ya son pues la última instancia de descentralización, ¿verdad? Y bueno, ahí hemos hablado de las sanciones, pues digamos, Ronald nos comentó el tema de no pagar sino contraentrega, ¿verdad? Entonces eso puede servir también como un incentivo para garantizar esa entrega puntual. En cuanto al costo total, ¿no es cierto?, el precio real de la compra de los medicamentos, cuando hablamos de precio real, ¿no es cierto?, es justamente eliminando todas estas distorsiones que pueden existir. A veces los mercados son muy manipulados, bien sea por regulación oficial, bien sea por prácticas, ¿no es cierto?, del propio sector. Este sector es de los más complicados, desde el punto de vista de competencia económica, es el de los más complicados que existen, ¿no es cierto?, altamente concentrado en cuanto a la producción y a la distribución, digamos, por lo tanto se presta para muchas, no solamente acuerdos, arreglos, sino también falsedades de competencia, ¿no? Entonces esto luego va a incidir definitivamente en el precio real de la compra. Los costos ocultos por mala calidad, por falla de los proveedores, por escasa vida útil, ¿verdad? Claro, a veces, y eso es un poquito lo que les refería antes, dice una institución, yo conseguí un precio fantástico, sí, pero claro, caduca el medicamento el próximo mes. Entonces, ¿es una buena compra o no es una buena compra? Bueno, va a depender si es que el consumo es inmediato o si definitivamente lo que hice fue desperdiciar los recursos, ¿no? Esto es un tema importante también, costos de inventario. A veces las compras grandes tienen el problema de que pueden generar mucho costo de inventario, ¿verdad? Entonces hay que tener estrategias para bajar esos costos o al menos, digamos, rebajarlo. Gastos de funcionamiento y pérdida de capital debidos a la gestión y administración del sistema de adquisición y distribución. Igualmente, todo este tema de la distribución, ¿no es cierto?, la logística de distribución, es que la hace la propia entidad de salud o si es que la terceriza. ¿Eh? ¿Qué logística tienen en cuanto a quién recibe, a quién es el encargado de la custodia? ¿Qué mecanismos existen ya de controlar el despacho una vez que se tiene la receta? ¿Ah? Todo eso también forma parte de este tema del costo más bajo posible. Igualmente, requerimos de información sobre precios de productos acabados. Obviamente, el conocer el mercado, siempre como ya hemos hablado mucho y muchos hemos reiterado sobre este tema, pues este no es un mercado fácil y hay que, antes de entrar a hacer una licitación, pues tratar de desentrañar todas estas prácticas que existen, que muchas veces son ocultas, ¿no? Obviamente este desconocimiento, este conocimiento del mercado va a robustecer la capacidad de negociación del comprador, ¿sí? Cuando nosotros tenemos adecuadamente controlados qué precio da el mismo productor a una entidad y a otra, pues obviamente nos da una enorme capacidad de negociación, ¿verdad? Y más aún si es que tenemos precios internacionales, ¿sí? ¿En qué país comparable, digamos, se ha vendido y a qué precios, ¿verdad? Eso nos da una capacidad de negociación bastante interesante, ¿verdad? Los precios, los indicadores internacionales de precios son también pues bienvenidos en este tema de la información sobre los costos y los precios. Y por supuesto, fíjense ustedes, la OMS tiene una página, a través de la página de la OMS tiene los precios de referencia publicados. Entonces, este es un elemento que está ahí a disposición pública y que hay que pues saber también aprovechar, ¿verdad? Muchos países tienen precios inclusive mejores que estos, pero ya tenemos una referencia de que a lo mejor no pudiéramos conseguir precios más caros que esto, pues no estamos haciendo una buena compra, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento referencial pues casi que necesario. Bueno, entonces, con esto, a menos que tengan ustedes algún comentario ya sobre lo dicho, yo creo que pudiéramos hacer el ejercicio.
Obviamente está abierto la posibilidad de hacer comentarios, intervenciones.